Saludar a José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, bienvenido. Buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Dania. Un placer estar con ustedes. Usted decía ayer en su cuenta de Twitter que difícilmente se podían producir mejoras en derechos humanos en Venezuela si Bachelet se limitaba a celebrar reuniones a puertas cerradas con jerarcas del régimen. Esto no ha sido así. Tanto ayer como hoy ha tenido la oportunidad la alta comisionada de reunirse con familiares de víctimas, de presos políticos, de ONG. Me impactó, tengo que decirle, una entrevista que hice en la primera parte del programa con Susana Rafali, que es como bien frontal y clara, y habló de ese contacto humano que se tuvo con la señora Bachelet y que ellos no se lo esperaban. ¿Cree usted que esto pueda traer entonces de alguna manera mejoras dentro del campo de los derechos humanos en Venezuela? No lo sabemos. Aún creo que es prematuro arrancar conclusiones de lo que ha sido esta visita. La visita, de cualquier manera, ha estado caracterizada por reuniones a puertas cerradas, sí, tanto con autoridades de gobierno de Maduro, como con líderes de la oposición, algunos familiares y representantes de la sociedad civil. Creo que la presencia de Bachelet es un acontecimiento histórico de la mayor importancia. El hecho de que por primera vez el régimen, desde los años de Chávez hasta ahora, que jamás ha permitido la presencia de una autoridad internacional en materia de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas o de la OEA, haya permitido esta vez que la alta comisionada visite el país. Pero para que esa presencia tenga un impacto real, creo que también es importante, aparte de estas reuniones, el que ella pueda constatar la realidad en la que viven los venezolanos, y especialmente aquellos que han sido víctimas del régimen, tanto en las prisiones, como prisioneros políticos, que hay cientos de prisioneros en condiciones infrahumanas en las cárceles de Venezuela, como también la población que está en los hospitales, pero también en las calles. Y creo que habría sido muy importante sostener entrevistas no supervisadas, es decir, privadas, con prisioneros políticos. Es decir, creo que el que la alta comisionado hubiera podido realizar actividades que usualmente están prohibidas por la dictadura de Maduro, habría logrado un impacto importante. Yo no sé aún cuáles van a ser las consecuencias de este viaje de Michelle Bachelet a Venezuela, cuáles serán sus conclusiones, las conoceremos esta noche, pero ojalá que este esfuerzo que se ha hecho por lograr su presencia durante 48 horas tenga resultados y se concrete en mejorías tangibles para los venezolanos. Es decir, ¿usted concuerda con el presidente interino, con Guaidó, que se lamentaba hoy de que la señora Bachelet no hubiese tenido más presencia de campo? Ese contacto que usted señala, por ejemplo, con presos políticos, con visitas no supervisadas, poder palpar con su presencia esta realidad que muchos conocemos. Yo creo que eso es un punto válido. Esta no es una visita de un jefe de Estado a un país. Desde luego, buena parte de las reuniones que ella ha sostenido se pudieron celebrar en Ginebra, o también vía Skype, con familiares que no pudieran trasladarse hasta Ginebra. Acá se ha luchado muchísimo, no solo en Venezuela, sino también por parte de la comunidad internacional. Y recordemos que ha sido el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el que le ha exigido a Michelle Bachelet, al igual que el Grupo de Lima,
un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Y para elaborar ese informe se requiere visitar Venezuela. El visitar al país en un cronograma de apenas 48 horas es reducido. Y sobre todo ir solamente a la capital. Pero al mismo tiempo limitar sus actividades a reuniones a puertas cerradas me parece que no es el ideal. Y tratándose de una dictadura tan cruenta, que ha hecho tanto daño en Venezuela, habría sido muy importante que la alta comisionada también pudiera constatar esa realidad en el terreno. Cuestión que veo difícil que a estas alturas se pueda dar. Era previsible que funcionarios del régimen se reunieran con Michelle Bachelet. Finalmente permitieron su llegada. Pero, ¿acaso hubo exceso de rostros, de encuentros? Por ejemplo, Tarek William Saab, Michael Moreno, Padrino López, entre los más cuestionados, muchos de ellos investigados y sancionados a nivel internacional. Si la alta comisionada, como cualquier otra autoridad de derechos humanos, realiza una visita a un país que está en las condiciones calamitosas como las de Venezuela, con presos políticos, con masivas violaciones a los derechos humanos, y donde personajes o jerarcas claves del régimen se encuentran bajo investigación por parte de órganos internacionales, tienen por lo menos denuncias, muchos de ellos ante la Corte Penal Internacional, es inevitable, obviamente, que haya que reunirse con ellos. El problema es que no sabemos qué fue lo tratado, porque la regla acá ha sido la opacidad, es decir, no ha habido mayor transparencia. De hecho, en algunas de estas reuniones incluso se ha impedido el acceso a medios de comunicación independientes, solo los medios oficiales para tomar las fotos y las primeras imágenes de reuniones que, insisto, ignoramos realmente cuál fue lo que se trató en la reunión. Por ello es que me parece importante que se escuche fundamentalmente a las víctimas. El viaje de la alta comisionada de derechos humanos no es un viaje de mediación. Acá el problema desde el punto de vista de derechos humanos no es la polarización entre dos sectores de la sociedad venezolana. El problema central de Venezuela son las violaciones masivas y gravísimas a los derechos humanos cometidas por un régimen que es un régimen represor, y del otro lado están las víctimas. Y una autoridad de derechos humanos del calibre de Michelle Bachelet, que ocupa la máxima autoridad en derechos humanos en Naciones Unidas, debe enfocar esta situación con mucha objetividad, pero siempre mirando el récord de derechos humanos desde el punto de vista de las víctimas. Cuando usted habla, señor Vivanco, de opacidad o falta de transparencia, ¿a qué nos referimos? Es decir, ¿habríamos esperado que parte de estos encuentros fuesen públicos o transmitidos en señal abierta? Idania, me refiero a algo muy sencillo. Durante 48 horas, la alta comisionada de derechos humanos finalmente ha podido estar en Venezuela. Un objetivo que ha costado mucho dolor. Sí. Y grandes sacrificios lograr. Pero tú, como periodista, y ustedes en NTN 24, como un canal que está excepcionalmente dedicado a contar minuto a minuto lo que ocurre en América Latina, incluyendo, por cierto, en Venezuela, la verdad es que no hemos tenido noticias. Hay muy poco que reportar de las últimas 48 horas, salvo imágenes donde hay una entrada y una salida de alguna reunión oficial o alguna reunión con algún representante de la oposición en Venezuela. Y el que no tengamos hasta ahora una idea clara de lo que se ha tratado, de lo que ella ha exigido a las autoridades, el que ella no haya podido realizar una actividad de las que
como señalo, están prohibidas en Venezuela, como por ejemplo ir al helicoide, ir a la tumba, constituirse en la sede del SEBIN, entrevistarse privadamente con los presos políticos, visitar un hospital y reunirse privadamente, por ejemplo, con los médicos, con los pacientes, para constatar el volumen, la envergadura del problema humanitario de derechos humanos de Venezuela, me parece que es vital, y eso lamentablemente no ha ocurrido. Bueno, la prensa ha estado absolutamente limitada. No se le ha permitido acercarse tan siquiera, ¿no? Ahora, en estas últimas horas, ¿debe la señora Bachelet, como he dicho, cuyo contacto con la prensa ha sido ninguno, ofrecer declaraciones antes de partir? ¿O debe preservarse para la redacción y presentación de ese informe que se espera a partir de aquí? Y Dania, yo te ofrezco una variable. A mí me parece que la transparencia es siempre el mejor concepto y el mejor consejo. Y en ese sentido, ella tiene la obligación de presentar un informe dentro de 2 semanas al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Pero ya que está en Venezuela y que se ha pasado 48 horas en el país, de reunión en reunión, creo que lo mínimo que se puede hacer es una rueda de prensa, no una lectura de un documento, una rueda de prensa, como corresponde, con todas las virtudes y los defectos de una rueda de prensa, es decir, una oportunidad para que los medios de comunicación, con total libertad, le formulen preguntas a ella y ella pueda hacer comentarios libremente, con amplitud, con tiempo suficiente, no a las carreras, para tener una noción, una evaluación lo más amplia y yo diría genuina, auténtica posible de las conclusiones que ella se lleva de estas 48 horas en Venezuela. Pues las horas que tenemos por delante nos van a decir, señor Vivanco, de qué manera va a ser esta rueda de prensa. Todos esperamos que sea precisamente como usted señala, una rueda de prensa de verdad, con preguntas y respuestas, y no una mera declaración antes de tomar un avión. Ojalá y así sea. Muchísimas gracias, como siempre, José Miguel, por estar con nosotros. Al contrario, un placer estar con NTN 24.